una analogía simple es cuando tenemos tuberías de agua, el caudal se va repartiendo a las tuberías y va a ser la suma de los caudales, obviamente, ¿no? Caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, ¿ya? Es algo similar. Cuando tengan, digamos, un circuito con los cables, y aquí puede haber resistencias, resistencia y aquí también. Es lo mismo. Va a entrar una corriente, una intensidad de corriente, y esa se va a ir dividiendo en intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2, intensidad de corriente 3, ¿ya? Es una analogía que se ve con la parte de hidráulica, ¿ya? Pero en este caso, eso nos engloba esta formulita de la ley de nodos. Todos los que entran, todas las intensidades que entran, tienen que ser igual a las que salen, y por eso que hay una sumatoria, ¿no? Bien, pasando al siguiente, es la ley de mallas. Generalmente en los ejercicios vamos a tener mallas unidas. No siempre puede ser de uno así suelto. Puede que tengamos de 2 o de 3 o incluso de 4. No tienen que ser cuadradas, a lo que aquí me voy refiriendo. Ese es el sentido que le damos. Aquí es una malla y aquí también es una malla. No siempre tienen que tener esa forma, ¿ya? Una forma cuadrada. Eso es de esa parte. Y cuando tenemos los componentes, que generalmente en las leyes de Kirchhoff, vamos a tratar más con resistencias y fuentes de voltaje, ¿no? Vamos a tener esos. Para esos nos asignamos un sentido. En la ley de mallas puede ser horario o antihorario. Ustedes definen eso, ¿ya? Según eso, en un lado van a ser la sumatoria de voltajes. Aquí, digamos, es la sumatoria de voltajes, va a ser igual a la sumatoria de intensidades de corriente por la resistencia. Y si pueden apreciar esta formulita, se asemeja mucho a la ley de Ohm, ¿ya? Pero en la ley de mallas es la sumatoria de todos los elementos, ¿ya? Para esta parte de los signos, se aprecian aquí, B1 no tiene el mismo signo negativo que de la fuente 2, ¿no ve? Eso es debido a que para mi situación yo me genero flechitas que van de negativo a positivo en las fuentes de voltaje. Negativo a positivo, de negativo a positivo. Yo me hago así. Bien, aquí también falta de negativo. El negativo, como ya lo han de ver, es el terminal más cortito. El más largo es el positivo, ¿ya? Así que ese sentido me doy primero el negativo hasta donde termina el positivo, ¿ya? Esos sentidos yo me doy. Tal vez ustedes ya lo saben de otra manera, pero yo me los doy así. Y luego viene la intensidad de corriente, esta corriente, que tiene ese sentido. Obviamente va a acompañar aquí, va a acompañar aquí, va a acompañar aquí, y en aquí, si se dan cuenta, es contradictorio al sentido que nos hemos dado del voltaje. Los que tienen el mismo sentido son positivos. Los que tienen signos opuestos es negativo. Y como pueden ver, se cumple eso, ¿ya? En un lado solo van a hacer ese análisis de sumatoria de voltajes. Y por el otro lado, todos los elementos de las resistencias van a compartir la intensidad de corriente de la malla directamente. Sumatoria de intensidad por su resistencia. Más la misma intensidad afecta a la resistencia 2, y por eso es lo mismo, y finalmente para la resistencia 3 es lo mismo, ¿ya? Eso lo vamos a ver bien en el ejercicio, vamos a dar una repasada igual, y aquí está básicamente el resumen de todo lo que hemos ahorita hablado. La sumatoria de los voltajes, voltaje 1 más voltaje 2 tiene que ser igual a 0, ¿ya? Y igual en la sumatoria de intensidades de corriente. Tiene que ser todo igual a 0. Esta de aquí es la ley de nudos. Esta de aquí es la de mallas, ¿ya? Vamos a ver en los ejercicios. Bien, vamos a comenzar con este que nos dice el primer resistor de 10 ohmios. Aquí les vamos a colocar nombrecitos. Este es resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3.
El primer resistor de 10 ohmios del circuito puede disipar una potencia máxima de 2,5 watts. ¿Ya? Entonces nos vamos a copiar. La potencia 1 es 2,5 watts. La potencia máxima, ¿no? Obviamente. Esto obviamente tenemos que colocar eso. Máxima. Que puede generarse. En nuestro inciso A nos dice cuál es el voltaje que se puede aplicar en los terminales A y B. ¿Ya? Nuestros terminales vienen dados por el inicio y el final. A y B. ¿Ya? Entonces, ¿alguien se acuerda o ya ha repasado a qué equivale la potencia en función a la intensidad o voltaje o intensidad de resistencia? ¿Alguien se acuerda la formulita? Sí, potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia o también voltaje o diferencial de potencial al cuadrado sobre resistencia. Ya, bien, gracias compañera. Justamente lo que ha dicho es correcto. La potencia es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, ¿ya? La ley de Ohm también se tiene que acordar, es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para la potencia también puede ser intensidad por voltaje. Si los combinan esos dos, la potencia va a terminar siendo intensidad por resistencia, ¿no? La potencia entonces es la intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿ya? Le van a dar una repasada bien a las formulitas de la ley de Ohm y eso, y de potencia, porque justamente el anterior semestre, eso igual les debo no ver el examen, se los voy a buscar, no, el INGE subía pues el examen, y algunos estudiantes tenían dudas o me decían falta unidades o todas las cosas y yo más concentrado en eso estaba, pero se los voy a buscar el examen. Ya, entonces nos dice en nuestro ejercicio cuál es el máximo voltaje que se puede aplicar en los terminales A y B. ¿Ya? Primero vamos a hacer un análisis de intensidades de corriente. Ya, aquí con color verde lo voy a hacer. Aquí hay una intensidad de corriente de la resistencia 1. ¿Ya? Y se va a repartir esa intensidad de corriente a todo nuestro circuito en paralelo que tenemos aquí de resistencias, ¿ya? Pero si vamos a llegar a tener una sumatoria de intensidades de corriente, entonces va a tener la misma intensidad de corriente. Si sacamos el equivalente, nos va a quedar una resistencia, ¿no ve? Del sistema en paralelo. De estos dos, nos da una resistencia aquí. Esa resistencia equivalente de este circuito va a tener esta intensidad de corriente, porque no va a cambiar, ¿no? Entonces, como vamos a tener esta intensidad de corriente, directamente para los terminales A y B, tenemos que sacar la resistencia equivalente de nuestro sistema, la intensidad de corriente determinar con la potencia, y ya vamos a tener el voltaje, ¿ya? Eso vamos a verlo ahorita. Entonces vamos a arrancar con que tenemos la potencia 1, no tenemos la intensidad de corriente de nuestra resistencia 1, pero sí tenemos su resistencia. Entonces va a ser la potencia 1 es igual a intensidad, lo vamos a cambiar así, intensidad de corriente 1 al cuadrado más su resistencia, por la resistencia 1, ¿ya? La potencia es 2,5, es igual a la intensidad de corriente, eso no tenemos, por la resistencia es de 10 ohmios. ¿Cuánto da esto? Con la calculadora, por favor, ayúdame. Cero coma cinco. Ya, gracias, compañero. Entonces aquí tenemos 0,5 unidades de intensidad de corriente, es los amperios, ¿no? Entonces lo dejamos ahí mientras. Respuesta parcial. Ya tenemos la intensidad de corriente que está yendo a lo largo de este sistema.
A eso les haré analizar también. Hemos hablado de las analogías de tuberías, ¿no ve? Quiero que lo repasen bien para que se ubiquen. Eso tenemos, y aquí tenemos un sistema en serie, digamos. Aquí es una resistencia y una resistencia. Imagínense que es así, ¿ya? Entonces, como les he dicho, este sistema de aquí lo tenemos en paralelo, ¿no ve? Paralelo. Y este de aquí abajo lo tenemos en serie. Si decimos, en vez de caudal, vamos a analizar intensidades de corriente. Intensidad de corriente, si dividen intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2 y intensidad de corriente 3. Esto es lo mismo del principio. ¿Ya? Pero si analizamos un sistema en serie, decimos a nuestro caudal o intensidad de corriente no va a variar a lo largo de nuestra tubería porque solo es un hito, ¿no? Es una analogía con lo de caudal, ¿ya? ¿A qué me voy? A que en un sistema en serie, la intensidad de corriente en todos los elementos que haya en serie va a ser la misma. Pero si tenemos un sistema en paralelo, como lo tendríamos en este caso, se va a dividir internamente la intensidad de corriente. Pero si sacamos el equivalente de esos dos, va a ser en serie todo, y la intensidad de corriente va a ser la intensidad de corriente 1, ¿ya? Entonces, con esa explicación, vamos a determinar, podemos hacer de las dos partes, analizando internamente o sacando el resultante y tener un sistema en serie y calcular el voltaje. Vamos a hacer el de la resultante para que se nos haga un poquito más simple. Tenemos aquí una resistencia y aquí otra resistencia. El valor de las dos resistencias es de 10 ohmios. Y aquí tenemos 10 ohmios. Ya, queremos sacar la resistencia equivalente. Es decir, que de esa resistencia quiero tener solo una resistencia. Que la vamos a nombrar resistencia, un ratito. Resistencia equivalente le vamos a colocar R. Ya, este es un sistema en paralelo, así que es la sumatoria de las inversas. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. En aquí, si lo invertimos, R equivalente resulta que es 10 sobre 2. De aquí nos sale resistencia equivalente, es 5 ohmios. ¿Ya? Esa sería la resistencia equivalente de este sistema que está punteado, está marcado, ¿no? Así que aquí abajo vamos a colocar qué nos queda. Vamos a tener nuestra resistencia aquí. Y aquí nuestra resistencia equivalente. Los terminales no van a cambiar para nada, siguen ahí. Ya, tenemos 10 minutos. Ya se ven, si se corta vuelven a ingresar, por favor. A y B. Hemos sacado las resistencias equivalentes. Aquí va a ser 10 y aquí va a ser 5. La resistencia equivalente de ese sistema en paralelo. ¿Ya? Como les he dicho, si tienen un sistema ya realizado en serie, su intensidad de corriente va a ser el mismo para todos los elementos que tengamos. ¿Ya? Entonces, podemos calcular ahí el voltaje de cada uno y hacer la sumatoria. O podemos volver a sacar una resistencia equivalente y determinar el voltaje. Vamos a hacer otra hojita. Ya. Ya, entonces esto lo vamos a jalar. Ya, entonces lo haremos lo más fácil, sacar la resistencia equivalente. De un sistema en serie es aún más fácil que si fuera paralelo. Su terminal en A y su terminal en B.
Si es un sistema en serie, ¿se acuerdan que directamente la resistencia equivalente, R' voy a colocar, que es la equivalente de este sistema en serie, sería 10 más 5, ¿no? Entonces la resistencia equivalente va a ser 15. Aquí vamos a tener los 15 ohmios. La intensidad de corriente no va a variar en nuestro sistema, sigue la intensidad de corriente 1. De eso aplicamos directamente ley de Ohm. Es el voltaje es igual a intensidad 1 por la resistencia prima. Queremos el voltaje, va a ser 15 por, anotaremos primero la intensidad de corriente 1. Nos salía que era 0,5 amperios. 0,5 amperios por los 15. Esto es 1 medio por 15, va a ser 7,5 voltios, ¿no? Entonces con eso estaría finalizado nuestro inciso A, que era lo que nos pedía, ¿no? 0,5. Ya, entonces es el voltaje que... ¿Cuál es el máximo voltaje que se puede aplicar en los terminales A y B? Y justamente es este voltaje el máximo, ¿ya? Ahora para el inciso B nos dice cuál es la potencia disipada en cada resistor. Entonces tenemos que determinar para este resistor la potencia, para este también. Para este ya tenemos el que nos ha dado de dato, que era la potencia máxima, ¿no? Que tiene la resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tenemos que calcular las potencias de cada uno? Tenemos sus resistencias y para calcular mínimo necesitaríamos la intensidad de corriente de este y de este, ¿no? Podemos apreciar que es un sistema en paralelo internamente. Entonces aquí podemos decir que se va intensidad de corriente 2 y aquí intensidad de corriente 3. ¿Ya? Algo así se divide la intensidad de corriente internamente. Entonces vamos a tener que la intensidad de corriente 1 es igual a intensidad de corriente 2 más intensidad de corriente 3, la ley de nudos. Si analizamos esto, ley de nudos, para determinar las intensidades de corriente internamente, podemos apreciar que la resistencia es la misma para ambos casos. Es 10 ohmios, es 10 ohmios. Por lo tanto, la intensidad de corriente que va a tener cada resistencia tiene que ser la misma. Es decir, intensidad de corriente 2 va a ser igual a la intensidad de corriente 3. ¿Ya? Si decimos eso, la intensidad de corriente 1 es igual a 2 veces la intensidad de corriente 2. De aquí tenemos que la intensidad de corriente 2 es la intensidad de corriente 1 sobre 2. Teníamos de dato calculado que la intensidad de corriente 1 es 0,5 sobre 2. Entonces la intensidad de corriente 2 es igual a la intensidad de corriente 3 y esto va a ser 0,25 amperios. Y esto ahí lo dejamos mientras. Ya tenemos calculado la intensidad de corriente que pasa aquí y aquí, ¿no ven? Si hacemos la sumatoria de estas dos intensidades de corriente, nos da 0,25 y cumple, ¿no? Que tiene que pasar la misma intensidad de corriente, ¿no? Que es los 0,50, perdón. 0,25 más 0,25, 0,50 va a cumplir. Bien, hasta ahí ya tenemos sus intensidades de corriente. Aquí hacemos ese análisis. Tenemos su intensidad de corriente, tenemos su resistencia. Podemos determinar la potencia disipada. Vamos a calcular. Aquí esto lo vamos a borrar. Igual. Ya. Entonces, para nuestro inciso B, justamente nos decía que calculemos la potencia disipada de cada resistor. Para el primero, la potencia 1 es igual a 2,5 watts. Eso ya es de dato. No hay que hacer mucha cosa. Para los siguientes, tenemos que relacionar con su intensidad de corriente.
Entonces la potencia 2 es igual a la intensidad de corriente 2 al cuadrado por su resistencia. Aquí era 0,25 al cuadrado por su resistencia, que es 10. Para la potencia de nuestra resistencia 3, intensidad de corriente 3 por su resistencia, que es lo mismo, 0,25 al cuadrado por 10. ¿Cuánto sale, por favor? 0,625. 0,625. 625. Ya, gracias, compañero. Unidades. Watts. Watts. Unidad de potencia, watts, ¿no ve? Sí. Entonces tenemos watts, watts. Ya, y con eso estaría concluido el inciso B, ¿no? Es esto y esto. Y ahora por último nos está pidiendo para nuestro inciso C, ¿cuál es la potencia total máxima, ¿no? Disipada. ¿Alguien me dice cómo calculamos eso? Ya, directamente tenemos que colocar esto, si no se acuerdan, para calcular la potencia total máxima disipada. Cada elemento, cada resistencia, con color, vamos a ir con blanco nomás, emite al exterior, ¿no ve? Su potencia disipa. Y por eso, para calcular la potencia total máxima, tenemos que calcular la sumatoria de las potencias de cada uno. Así que directamente la potencia total es igual a la sumatoria de potencias, que directamente es 2,5 más 0,625 más 0,625. Nuestra potencia total entonces viene dada por 3,75 watts. 3,75 watts. Gracias, compañera. Tenemos finalmente nuestra potencia total disipada, 3,75 watts, ¿ya? Tenemos en este caso encontrar las potencias disipadas en las resistencias 2R, ¿ya? Similar a la anterior. Pero en este caso ya se nos está formando unas mallas. Para resolverlo entonces vamos a definir nuestras mallas. Vamos a decir que esta es nuestra malla 1 y esta es nuestra malla 2, ¿ya? Eso hacen inicialmente, se definen cuál va a ser sus mallas. Y posterior a eso, tienen que definirse las intensidades de corriente. Ustedes definen. Puede ser sentido horario o antihorario, como les he dicho al inicio. Yo siempre me adecuo en sentido horario directamente. Y para cada malla le asigno una intensidad de corriente. En aquí va a ser 1 y en aquí va a ser 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso. Posterior a eso, defino eso, luego lo de los voltajes, lo que les he dicho, ¿no? Terminal más largo es positivo y negativo, así que el sentido que le asigno a esa FEM es ese sentido hacia arriba. Me voy a otra FEM, positivo, negativo, entonces el sentido que le asigno igual es hacia arriba, de negativo a positivo, ¿ya? Ahora, las intensidades de corriente. Mi intensidad de corriente está yendo en ese sentido horario, por lo tanto acompaña a mi FEM. Para este caso va en sentido horario hacia abajo, así que es contrario al sentido de mi FEM. Y ese va a tener signo negativo. Por lo demás, las
resistencias asumen directamente, si están sueltitas como esta, asumen directamente la intensidad de corriente 1. Pero si están como en este caso, compartiendo dos mallas, como pueden ver, la 1 y la 2, esta resistencia va a tener el signo en función a qué malla estemos analizando, ¿ya? Por ejemplo, para nuestra malla 1, la intensidad de corriente que tiene es hacia abajo, ¿no? Intensidad de corriente 1. Para nuestra malla 2, su sentido es intensidad de corriente 2 hacia arriba, respetando el sentido, ¿ya? Así que eso al momento colocan qué sentido tiene en función a la resistencia o al que está compartiendo las corrientes, ¿no? De las dos mallas. Hasta ahí lo dejo, luego me hago las formulitas. Ya, entonces nos acordamos en sumatoria de los FEM o voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Bien, entonces para nuestra primera FEM, no, ¿qué estoy haciendo? Esto lo dejamos ahí y nos colocamos un paréntesis, malla 1. Entonces vamos a analizar solo la malla 1 de este lado. Su FEM o voltaje va a tener signo positivo porque está acompañando la intensidad de corriente, ¿no? Entonces eso vamos a copiar. Aquí directamente va a ser voltaje. No hay más fuentes en esa malla. Si hubiera, podemos colocar. Y ahora colocamos la resistencia suelta, que tiene la intensidad de corriente 1. Entonces va a ser 2R por la intensidad de corriente 1. Más, como es sumatoria, lo colocamos signo positivo. Ahora, en este caso, está compartiendo dos corrientes. Si estamos analizando esta malla de aquí, le damos prioridad a su intensidad de corriente. Entonces, ¿a qué me quiero ir? Que como tengo una intensidad de corriente hacia abajo y una intensidad de corriente hacia arriba, se deberían restar. ¿No ven? Si hubiera dado el sentido antihorario a la intensidad de corriente 2, su intensidad de corriente tendría un sentido hacia abajo y se sumaría. Pero en este caso tienen opuestos. Así que se restan. ¿Ya? De entrada se restan. Y según la malla que estemos analizando, como les he dicho, esta 1 romano, respetamos como si fuera mayor su intensidad de corriente 1. Entonces, nos vamos aquí, decimos intensidad de corriente 1 menos la intensidad de corriente 2. Esa sería su corriente por la resistencia que tiene directamente un valor de R. Y ahí lo vamos a dejar un rato. Aquí vamos a hacer nuestra malla 2 romano. Para nuestra malla 2 romano, nos situamos solo en la malla que nos interesa, que es esta, ¿no? Primero analizamos las fuentes. Su signo del voltaje menos B es igual. Las resistencias sueltas. Las sueltas primero analizan, que es 2R por, en este caso, la intensidad de corriente 2. Para ese no analizamos ningún signo. Ahora sí, la resistencia que compartimos, como hemos dicho, se van a restar, pero le damos prioridad a la corriente que estamos analizando de la malla. Para nuestra malla 2, la intensidad de corriente 2 es la principal. Entonces va a ser más intensidad de corriente 2 menos la intensidad de corriente 1, que es la secundaria, así decirlo, por su resistencia. Hasta ahí tenemos eso. Aquí vamos a operar algo. Directamente sería 3R, intensidad de corriente 1, menos R, intensidad de corriente 2. Esto solo estoy desarrollándolo, nada más. Aquí va a ser, respetando las variables, menos resistencia, intensidad de corriente 1, más 3 veces resistencia, intensidad de corriente 2. ¿Ya?
Hasta ahí ya tenemos eso. Nos definimos las ecuaciones. Voltaje es igual 3 resistencia intensidad 1 menos R intensidad de corriente 2. Aquí menos voltaje es igual menos R intensidad de corriente 1 más 3 veces R intensidad de corriente 2. Este ya es un sistema de ecuaciones, ¿no? Que ya lo sabemos resolver. Esto lo vamos a multiplicar por 3 directamente y sacaremos directamente el resultado. Aquí nos va a quedar menos 2 voltaje es igual, esto se tacha, nos va a quedar 8 R intensidad de corriente 2. ¿No? De aquí tenemos que nuestra intensidad de corriente 2 resulta que va así un menos un voltaje sobre 4R. Y algunos se preguntarán, no puede, o dirán, no puede salir un voltaje negativo, ¿ya? Y tiene un tanto de cierto eso, de que no tiene que dar una intensidad de corriente negativa. ¿Pero a qué se debe eso? A que mi sentido que me he dado, que era el sentido horario, es incorrecto. Tiene el otro sentido. Este sentido tiene mi intensidad de corriente. Es al revés al que yo me he dado. Y por eso nos ha dado un valor negativo, ¿ya? Solo significa eso, el sentido de la corriente. Entonces ya tenemos nuestra intensidad de corriente 2. Para determinar nuestra intensidad de corriente 1, lo vamos a Sí, reemplazar disculpe, directamente. sí, Sí, una consulta. ¿Y por qué no dijo que el sentido estaba mal del otro, de la resistencia de la malla 1 y no como dijo de la 2? ya. Como te he dicho, ahorita solo hemos calculado bueno, como les he dicho, la intensidad de corriente de nuestra malla 2, ¿no ve? Como nos ha salido negativo, el sentido era incorrecto. Ahorita vamos a calcular la intensidad de corriente 1, esta, la de aquí. Si nos da también negativo, quiere decir que su sentido que nos hemos dado, que era sentido horario, también es incorrecto y tiene que ser al revés. Ahorita vamos a ver si nos sale negativo o si nos sale positivo, entonces está bien dado nuestro sentido. ¿Ya? Esa era tu Gracias. consulta. Sí, gracias, Axel. Ya. Entonces, a nuestra ecuación 1 vamos a reemplazar rápidamente. Voltaje es igual 3 veces resistencia e intensidad 1 menos resistencia, reemplazamos menos, siempre con el signo, no porque hayamos definido que es negativo y le hemos cambiado el sentido a nuestra gráfica, lo vamos a volver positivo, ¿ya? Como ya nos ha salido negativo, tenemos que trabajar con el signo siempre, ¿ya? Eso incluso a lo largo de su carrera les va a funcionar, igual en mi carrera, más analizamos cargas estructurales y digamos, te define el sentido. Si una carga es sentido hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Y a veces nos definíamos igual un sentido hacia abajo, digamos de una carga P, pero nos salía negativo esta carga, así que querría decir que nuestro sentido de carga era hacia arriba, ¿ya? Y no solo eso, teníamos que seguir respetando su signo, ¿ya? A eso me voy básicamente, no para explicarles mucho lo que hacíamos, sino que siempre respeten el signo. Voltaje sobre 4R. En aquí llegamos a simplificar resistencia con resistencia y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar más B cuartos, pasa al otro lado con negativo, nos va a quedar 3 cuartos de voltaje es igual a 3R intensidad de corriente 1. De aquí vamos a simplificar 3 con 3 y nos va a quedar que la intensidad de corriente 1 es igual a voltaje sobre 4R, ¿ya? Eso nos da como resultadito. Así que como nos ha salido positivo, el sentido que nos hemos asignado inicialmente es el mismo, no cambia, ¿ya? Pero para nuestra intensidad de corriente 2 nos ha salido negativo, así que el signo era al revés, ¿ya? Pero el valor modular de nuestra intensidad de corriente va a ser solo esto, voltaje sobre 4R, ¿ya?
no mucho el signo. El valor de nuestra intensidad de corriente es eso. Ya, nos dice encontrar las potencias disipadas en las resistencias 2R de ambos casos. Como la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2 son iguales, eso quiere decir que nuestra potencia de cada resistor de 2R va a ser la misma, ¿no? Solo vamos a resolver aquí para ahorrar espacio. Entonces la potencia de nuestra resistencia 2R, podemos hacer con cualquiera, con la primera o la segunda. Vamos a hacer con la primera, intensidad de corriente 1 al cuadrado por su resistencia, que es 2R en este caso. Reemplazando bien, la intensidad de corriente 1 es B sobre 4R al cuadrado por 2R. De aquí, ¿cuánto nos da directamente? Voltaje al cuadrado, 2, ya, voltaje al cuadrado nos queda de entrada, sobre 16,8R. ¿Ya? Y esa es la potencia. Está correcto, ¿no? Si me estoy equivocando, me dicen. Nos queda directamente que la potencia en nuestra resistencia de 2R es voltaje al cuadrado sobre 8R. ¿Ya? Y ese es nuestro resultado final. Ya. Si no tienen dudas de este ejercicio, vamos a hacer el siguiente, ¿ya? Ya. Estos son clásicos. Les voy a pasar igual un videito que tengo también para que den un repaso de diferenciales de potencial, o les voy a explicar bien en este ejemplo, ¿ya? Nos dice, halle el diferencial de potencial entre los puntos A y B. Nuestros puntos A y B están aquí. Con el interruptor cerrado. Quiere decir que nuestro circuito, aquí está cerrado. ¿Ya? Está cerrado. Ya. Como es de saber, vamos a aplicar Kirchhoff porque estamos analizando mallas. Los que seguro hay por los que están postulando, no vea a prefas física, me imagino. En los exámenes de prefas física saben entrar esto, así que de todas formas igual le van a dar una repasada a los que van a dar examen. Igual van a repasar los de electrostática y una parte de electrodinámica, pero es bien básico ahí. Ya, así que les va a servir igual ahí. Aquí nos vamos a asignar un sentido, intensidad de corriente 1 y aquí una intensidad de corriente 2. Pueden darse un sentido que quieran. Ustedes eligen. Si quieren, para este caso podemos cambiar el sentido, no el que yo habitúo. Digamos, este que era sentido horario, lo vamos a cambiar así. ¿Ya? Es solo para que vean que no va a cambiar nada el resultado. ¿Ya? Como les he dicho, yo siempre me doy horario, pero como esta es una clase, vamos a darnos un sentido arbitrario. Ya. Pasado esto, definimos nuestras flechitas de nuestros voltajes. Pueden hacerlo directo, no siempre es, pero para que no se guíen mejor, vamos a hacer así. De negativo a positivo, de negativo a positivo, ¿ya? Y nuestros voltajes. Este tiene un sentido contrario. Este tiene un mismo sentido de corriente. Y este tiene un sentido contrario. Vamos a definir mientras así. Un rato. Ya. ¿Alguna consulta hasta aquí, compañeros? Si tienen dudas, ya saben, me dicen. Ya, para nuestra malla 1, aquí nos vamos a asignar, es igual, no estamos, bueno, me estoy olvidando,
nuestra malla 1 rumano y aquí va a ser nuestra malla 2 rumano. Bien. Colocamos nuestra intensidad de, nuestra malla 1. Estoy volando, aquí está, intensidad, malla 1. De nuestra malla 1 vamos a obtener una ecuación. Solo analizamos esa mallita. Ahí lo vamos a dejar. Primero, las fuentes de corriente, las intensidades de corriente, perdón. Como podemos apreciar aquí, no es un signo negativo la fuente de energía, de voltaje. Entonces va a ser menos 6 veces voltio, ¿no? Eso lo dejamos, ¿qué estoy diciendo? Es unidades. 6 voltios, menos 6 directamente voy a colocar, ¿ya? Ya he analizado esto, me paso a las sueltas, este y este. Como están sueltas, no, un rato, perdón. Tenemos aquí una fuente de voltaje, si se dan cuenta, ¿no ve? 4B dice. Para este caso, mi intensidad, analizamos el sentido de la corriente hacia el lado, y su flechita naranja que ven ahí tiene el mismo sentido. Así que directamente va a ser más 4 voltios, no vamos a colocar las unidades. Ya no hay más fuentes de energía en esta malla, solo era este y este. Así que vamos a analizar las resistencias. Aquí va a ser 2 por la intensidad de corriente 1 más la otra resistencia 2 por intensidad de corriente 1. Tenemos un elemento más, una resistencia compartida que pueden ver aquí. Y como les he dicho, le dan prioridad a esta intensidad de corriente si tienen sentidos contrarios. Para este caso, su intensidad de corriente 1 es ahí. Y de la otra malla, su intensidad de corriente 2 tiene el mismo sentido. Es como vectores, si tienen el mismo sentido, se suman. Así que ahí no hay que analizar tanto. ¿Cuál malla tiene prioridad? Directamente va a ser más la resistencia que tiene un valor de 2 por la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2. Ahí directamente se suman. Ahora nuestra malla 2. Para nuestra malla 2, analizamos la parte de abajo. Comenzamos con la fuente de energía suelta. Tiene un sentido negativo porque está en sentidos opuestos sus vectorcitos que nos hemos colocado. Entonces va a ser menos 2. Menos 2. Ahora la FEM compartida. Para este caso su intensidad de corriente comparte con la flechita que nos hemos dibujado, ¿no? Del voltaje de la fuente de energía. Así que va a ser positivo 4. Igual que el de arriba. Más 4. Es igual, ya no tenemos más fuentes. Las resistencias sueltas. Tenemos 2, igual que el de arriba. Así que va a ser la resistencia de 2 ohmios por su corriente, más la resistencia de 2 ohmios por su corriente. Más, en este caso igual tenemos una resistencia compartida, que igual se suman las intensidades de corriente de la malla 1 con de la malla 2, ¿no? Nos volvemos aquí. Va a ser valor de la resistencia, damos prioridad a la corriente de la malla, intensidad de corriente 2 más intensidad de corriente 1. Vamos a simplificar un poco lo de aquí. Nos va a quedar 6, intensidad de corriente 1, más 2, intensidad de corriente 2. No, 2, intensidad de corriente 1, más 6, intensidad de corriente 2. ¿Ya? Entonces nuestro sistema de ecuaciones viene dado por menos 2 es igual a 6 intensidad de corriente 1 más 2 intensidad de corriente 2 más 2 es igual a 2 intensidad de corriente 1 más 6 intensidad de corriente 2. Ya.
Para este sistema de ecuaciones, lo demás solo tienen que hacer en ese análisis inicial que nos da, y luego ya es todo matemática, no se tienen que equivocar eso. Sumamos aquí, nos va a quedar 6, 8. Aquí nos va a quedar menos 18 más 2, menos 16, intensidad de corriente 1. Menos 3, se va a simplificar esos dos. Esto con esto se simplifica y nos queda solo esto. Entonces, nuestra intensidad de corriente 1 resulta que había sido menos 0,5 amperios. Igual nos ha dado un signo negativo. No quiere decir que está mal. Quiere decir que el sentido de nuestra intensidad de corriente 1 es inadecuado. Su sentido debería ser antihorario, algo así, ¿ya? Eso nomás nos quiere decir. Pero el valor de la corriente sigue siendo 0,5 amperios. Reemplazando para nuestro otra intensidad de corriente, vamos a reemplazar a la primera, menos 2 es igual a 6 por, respetando el 5, menos 0,5, más 2, intensidad de corriente 2. Ahí nos va a quedar menos 1,5, menos 0,5, menos 0,25. ¿Pueden verificar, por favor? ¿Cuánto de esto, porfa, chicos? Cero cinco. Sí, Oxy 05. Oxy, su micrófono está apagado. Allá, gracias, gracias. Entonces nos da 0,5, ¿no? Los valores de corriente. Nos pide calcular el diferencial de potencial entre A y B. Aquí tenemos nuestros nuestros terminales A y B. Y nos dice que en este tramito que solo es cable, su resistencia es igual a 0, ¿ya? Entonces, siempre que quieran calcular el diferencial de potencial, aquí vamos a diagramar esa partecita. Se lo obtienen, digamos, la buena resistencia igual a 0, ¿ya? Para determinar el diferencial de potencial entre A y B, entonces quiere decir delta de AB, directamente va a ser la intensidad de corriente que pasa a través de eso, que sería la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2, ¿no ve? Si lo suman esos dos, si pueden apreciar aquí, intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2 va a ser menos 0,5 más 0,5. Esto nos da 0. Quiere decir que en esta parte de aquí no está pasando nada de corriente, porque se está anulando sus intensidades de corriente. Así que si queríamos calcular la intensidad de corriente era 1, la intensidad de corriente que tenemos aquí, intensidad de corriente es igual a intensidad de corriente 1 más intensidad de corriente 2 por la resistencia que es 0. Entonces directamente este sistemita va a ser 0, porque a su vez no hay resistencia que evite el paso, ¿no? En otro caso, tal vez no han comprendido bien esta parte.
Imagínense que nos pide, van a ver lo que estoy colocando, porfa. Ese punto y este punto. Digamos, les voy a decir terminales X y Y, ¿ya? Sus terminales X y Y. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dibujarse. Aquí tenemos X y se dibujan esa parte. En ejercicios en general les estoy hablando. Y aquí su resistencia y aquí, obviamente, su terminal. Lo obtienen y aquí es Y, ¿no ve? Esta parte de aquí lo he obtenido de esta parte, ¿ya? Se dibujan eso y digamos, mi FEM, en este caso nos vamos a dar unos valores arbitrarios. Es de 2 voltios y esto es de una resistencia de 3 ohmios, ¿ya? Digamos. La intensidad de corriente que he determinado de esta malla, digamos, es intensidad de corriente 1 es 3 amperios. Y la intensidad de corriente de aquí abajo, digamos, me ha salido positivo 2 amperios, ¿ya? Digamos. Entonces, la intensidad de corriente que está pasando por este circuito simple, directamente lo voy a hacer con naranjita aquí, va a ser la suma de esos dos. La intensidad de corriente que pasa por todo ese circuito es 5 amperios. ¿Ya? Hasta ahí manejan eso. Entonces, quiero determinar la diferencia de potencial entre X y Y. Va a ser el voltaje, sumatoria de voltajes. Entonces tenemos ahí 2 más, para tener voltaje en función de una resistencia, es la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. La intensidad de corriente es 5 por la resistencia 3. En este caso el diferencial de potencial va a ser 17 voltios, ¿ya? ¿Me han comprendido esa parte, chicos? ¿O que alguna parte que no? Porque generalmente siempre les piden calcular el diferencial de potencial, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, espero me hayan comprendido esta parte. Sí. Solo sacan el circuito. Dime. Disculpe, pero si directamente teníamos que R es igual a 0, ¿no podríamos poner directamente que la diferencia de potencial entre A y B es 0? ¿O había que calcular Sí, sí sí, o sí, sí? sí. Sí. No, no, aquí está. Sí, sí. Es que en los casos de los exámenes, obviamente aquí la resistencia es 0, ¿no ve? Y si quieres analizar la diferencial de potencial entre A y B, directamente 0, porque no hay resistencia, ¿no ve? Pero para tu examen les va a pedir que calculen la intensidad de corriente y todo eso para que les haga valer el procedimiento. Pero teóricamente lo que dices está bien, ¿ya? Sí, Esta Nelson. parte de aquí abajo, lo que he hecho es arbitrario. Yo me estoy dando datos y toda la cosa. Solo es para explicarles, ¿ya? En caso que hubiéramos sacado estas intensidades de corriente, yo me estoy dando datos, ¿ya? Si les piden, van a hacer eso. Extraen el circuito simple, colocan sus bornes que les piden X, Y, digamos, y calculan la sumatoria de voltajes. A ver esto. Algo así es, delta Bx, internamente delta Bx, Y, es igual sumatoria de voltajes más sumatoria de intensidades de corriente por sus resistencias. ¿Ya? Básicamente eso es lo que tienen que hacer para determinar los diferenciales de potenciales. ¿Ya? Por último, vamos a hacer este ejercicio que nos dice halla la carga del condensador que forma parte del circuito para un tiempo t igual a RC. ¿Ya? Nos está pidiendo una carga que no sabemos cuánto vale. RC, en un tiempo RC. Tenemos que determinar esa carga. ¿Cuánto vale en ese tiempo RC? Si durante un tiempo infinito la carga alcanza su máximo valor. Entonces nuestra carga máxima nos dice se alcanza cuando nuestro tiempo es infinito. En el tiempo t igual a 0 se cierra el interruptor. Eso nos quiere decir que desde que hagamos caer el interruptor va a comenzar a cargarse.
nuestro capacitor, ¿ya? Bien, vamos a relacionar este ejercicio con la ley de Kirchhoff. Solo tenemos una mallita. Nos definimos un sentido. Intensidad de corriente. ¿Ya? Y ahora todos los elementos los afectamos por nuestra intensidad de corriente que tenemos ahí. Vemos lo mismo que hemos realizado en los otros, que el sentido de nuestra FEM es de negativo a positivo. Nuestra intensidad de corriente va de sentido horario, así que va a ser positivo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar nuestra FEM es igual, solo es la única FEM que tenemos ahí. Adecuamos bueno, nos dice que tenemos que cerrar el circuito, eso lo dibujaremos bien para que se entienda bien. Entonces aquí ya lo hemos cerrado el circuito ya. Ahí está cerradito y ya está comenzando a circular la corriente por el voltaje. Ya hemos colocado el de la FEM, no tenemos más FEM. Entonces vamos a tener la resistencia R medios por la intensidad de corriente. Más la otra resistencia R medios por la intensidad de corriente. Más, para este caso, para nuestro capacitor, directamente la corriente no interactúa con el capacitor, sino la carga. ¿Se acuerdan que capacitor, bueno, capacitancia es carga sobre... ¿qué se llama? Un rato. En este caso es sumatoria de voltajes. Un rato, esto entiendan muy bien. Sumatoria de voltajes o de FEMS es igual a sumatoria de B por intensidad por resistencia, ¿no? Pero por ley de Ohm sabemos que esta parte de aquí se acerca a un voltaje. Entonces, para nuestro capacitor queremos voltaje de nuestro capacitor. Ahora sí recordamos que capacitancia es igual a carga sobre carga, con minúscula estamos trabajando, sobre voltaje. Entonces, el voltaje del capacitor sacamos de aquí, voltaje de nuestro capacitor, resulta que es carga sobre capacitancia, ¿ya? Así que esto ya tenemos que relacionar a nuestro voltaje que tenemos de nuestro capacitor. Entonces va a ser carga sobre capacitancia, ¿ya? Esa parte entiéndanla bien, que como en este caso tenemos un capacitor, ya no interactuamos con la ley de Ohm, sino con el voltaje de nuestro capacitor, porque todo lo que hacemos es sumatoria de voltajes, ¿ya? Determinamos su voltaje y los reemplazamos aquí. Ya, entonces esa explicación no se olviden. Por eso tenemos carga sobre capacitancia. Ahora sí, podemos llevar todo a un mismo sentido. Vamos a tener que nuestra FEM va a ser menos la resistencia por la intensidad de corriente, lo he sumado, menos carga sobre capacitancia. Esto es igual a 0. Y ahora tenemos una duda aquí. ¿Cómo relacionamos con el tiempo? ¿Alguna sugerencia? ¿O alguna duda que tengan? Tal vez no me han comprendido bien esa parte. ¿Nada, chicos? Ya. De esta, nuestra FEM menos la resistencia. Intensidad de corriente, ¿a qué es igual? A carga sobre tiempo, teóricamente. ¿Ya? Pero en un sistema que está cargando o descargando, vamos a tener que es diferencial de carga en un diferencial de tiempo. ¿No ven? Esto es como caudal. Caudal es igual a volumen sobre tiempo, ¿no ven? Lo mismo, se relaciona, por eso hay una analogía entre caudal en hidráulica e intensidad de corriente en electricidad.
¿Ya? Entonces va a ser diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Menos carga sobre capacitancia es igual a 0. Ahí ya tenemos este esquemita de aquí. Pasamos a llevar a un mismo lado nuestros diferenciales. Vamos a tener que R, diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, es igual al FEM menos carga sobre capacitancia. Ya tenemos ahí. Tenemos que pasar a integrar. Pero ¿a qué es igual la FEM? Aquí tenemos la resistencia diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Es igual C E por C menos carga. ¿Ya? Hasta ahí, ¿qué podemos realizar? ¿Alguna sugerencia, chicos? ¿Cómo podemos relacionar con RC directamente? Bueno, creo que vamos a estar muy bien esto. Ya, si les parece complicado, no se van a asustar. Esto una vez nomás he visto que entró en un examen, o creo que en los previos incluso sabe dar de física. Diferencial de tiempo es igual E por C menos carga sobre RC. Ahí ya tenemos que integrar. Pasamos a repartir los diferenciales. Un rato. Que no se mare. Ya, diferencial de carga sobre E por C menos caudal es igual diferencial de tiempo sobre RC. Ya, esto va en nuestro diferencial de tiempo de 0 a nuestro tiempo definido que queremos. Y en aquí de 0, porque hemos iniciado en un determinado lapso, hasta que tengamos una carga que definamos. Pasamos a integrar esta parte de aquí de la primera. Nos va a quedar logaritmo menos logaritmo del E por C menos Q. Aquí nos damos, sigue los límites desde 0 hasta Q. Es igual. Aquí no es necesario hacer eso. Tiempo sobre RC. Ya tenemos esto. Vamos a tener menos logaritmo de S menos Q menos logaritmo de S directamente, porque la carga se va a hacer 0 por el intervalo inferior. Es igual a tiempo sobre RC. Aquí me falta un paréntesis. Ya. Tenemos eso. Mientras el signo negativo lo podemos llevar al otro lado para que no nos perjudique. Y aquí nos va a quedar logaritmo de S menos carga sobre S. Es igual a menos T sobre RC. ¿Ya? Eso tenemos al momento. Tenemos que despejar de aquí la carga. Es lo que nos interesa. Entonces vamos a tener que adentro 1 menos carga sobre S es igual a E exponencial a la menos tiempo sobre RC. Despejamos carga. Carga es igual E por C elevado a la 1 más. Aquí es menos. Menos exponencial a la menos tiempo sobre RC. ¿Ya? Eso nos piden, ¿no? Mientras. Ahora, ay, lo he borrado. Tenemos que ver esta parte. El tiempo en RC nos pide, que es lo que requerimos, ¿no? Pero la carga en el infinito, ¿cuánto es?
Primero vamos a darnos el tiempo como si fuera infinito. Exponencial a la infinito. A ver, vamos a hacer eso. El tiempo, si reemplazamos como infinito, nos da la carga máxima. La carga máxima resulta que es fuente de voltaje por capacitancia 1 menos E a la menos infinito sobre RC. Sabemos por matemáticas que E a la infinito directamente es 0. Porque está a la menos infinito de paso. Bueno, es 0. Nos va a quedar que la carga máxima resulta que había sido el voltaje por la capacitancia. Y eso es nuestra carga máxima, directamente. ¿Eso para qué hemos calculado? Vamos a achicarlo. Aquí lo vamos a colocar. ¿Eso para qué hemos hecho? Para decir luego que cuando queremos que nuestra carga en un tiempo sea en RC, nuestra fórmula inicial, si pueden apreciar, E por C directamente había sido carga máxima. Entonces eso reemplazamos. Vamos a tener que la carga es igual a carga máxima por 1 menos exponencial a menos RC, que es el tiempo, sobre RC, que es el denominador que teníamos. Eso nos da, ¿cuánto nos da? El valor del paréntesis, por favor, es lo último. Ya he determinado, es 0,632 carga máxima. Sí, ok. Ya, entonces este es el resultado final. Nos pedía la carga en un tiempo RC, relacionado obviamente a la carga máxima, ¿ya?